Muy buenas tardes para todos. Bueno, acompáñenme por favor a el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 36 al 46. Hoy vamos a tocar la parábola de los labradores malvados. ¿Listo? La parábola de los labradores malvados. Perdón. Y para esto, pues, inclinémonos para orar y poder darle inicio a lo que el Señor tiene para todos nosotros el día de hoy. Acompáñenme en una oración. Padre amado, mi Señor, gracias, Señor, por este día, gracias por esta tarde, gracias por tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros. Te rogamos que seas tú hablándonos hoy a través de tu palabra, Señor, que seas tú dándonos hoy la sabiduría, Señor, que emana de ti, el discernimiento, Señor, para poder entender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy y que podamos acercarnos y conocer cada vez más las intenciones que están plasmadas en tu palabra. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Listo, los invito para que por favor dejemos el celular en modo avión o en silencio para que no vaya a sonar mientras estamos en el estudio. Y entrando en un contexto, para entrar en contexto el día de hoy y mientras van buscando Mateo capítulo 21 versículos del 33 al 46, podemos ver y vamos a aprender hoy juntos que esta es una parábola sinóptica, ¿sí? Ya antes habiendo visto el término de sinóptico, pero grosso modo es que está repetido el mismo mensaje en el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo. En Marcos se encuentra en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. En Lucas, en el capítulo 20, versículos del 9 al 19. Y en Mateo, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy, está en Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 46. ¿Listo? Bueno, es muy interesante y a forma de contexto que Jesús es cuestionado por su autoridad. Jesús es cuestionado por su autoridad. En el mismo capítulo, en los versículos 23 al 27. Del 23 al 27. Entonces, ¿qué dice allí? Es básicamente cómo cuestionan la autoridad de Jesús los principales sacerdotes y ancianos. Para esto, veamos qué dice allí versículos atrás, en el capítulo 21 del 23 al 27. Y para esto quisiera que Armando me puede, su merced, por favor, ayudar con la lectura del 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ok, vemos ahí cómo está siendo cuestionada la autoridad de Jesús por los principales sacerdotes. Y si vemos el mensaje y la respuesta que Jesús les da es: si ustedes no me contestan, yo no les contesto, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que a la realidad el Señor les contesta. ¿Y en dónde les contesta? En esta parábola.
específicamente hablando de la autoridad de Jesús. Entonces, miremos y ahora acompáñenme en la lectura de Mateo 21, de los versículos del 33 en adelante, que dice lo siguiente: escuchen otra parábola. ¿Recordamos qué es parábola? ¿Alguien se acuerda qué es parábola? Es un mensaje que... Es un mensaje de la vida natural o cotidiana para darnos una enseñanza espiritual. Exactamente, perfecto. La definición de parábola es una historia real o ficticia, natural, cotidiana, con el fin de dejarnos una enseñanza espiritual. Y alguien me decía, pero eso es casi igual que una fábula. Pues la fábula no le va a dejar a uno un mensaje espiritual en la escritura. La parábola sí. ¿Listo? Vayamos ahora sí a mirar la parábola de los labradores malvados. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó en un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los mataron. Muy bien, también los mataron. Versículo 37. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Versículo 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? ¿Hará que esos malvados tengan un fin? Miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Versículo 42. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras una piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, dice esta traducción. No sé allí qué otras palabras hay, pero son sinónimos. Despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Versículo 45. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Y esa es la porción del día de hoy. Como nos podemos dar cuenta, es una parábola también del reino. Es una parábola del reino. Por eso, dentro de la lectura, decía que les quitará el viñedo y se los dará a otros, para que reciba su cosecha cuando llegue el tiempo, ¿sí? Y vamos a mirar qué es lo que el Señor nos va a mostrar el día de hoy con esto. Pero me interesa muchísimo y es muy importante cómo arranca la parábola. Escuchen otra parábola. ¿Se acuerdan que tiempo atrás veíamos el original de Escuchen? ¿Y se acuerda que tenía que ver con relación de otras acciones aparte de solo escuchar? Nos acordamos que
El original es okouo en griego. ¿Y qué es escuchar, hablar y obedecer? Obedecer. Esa es una de los verbos importantes de esta parábola también. Obedecer. Bueno, yendo al texto, y para continuar más bien con el texto, veamos que dice, había un propietario. Ese propietario es Dios. El propietario es Dios en la parábola, que plantó un viñedo. El viñedo es Israel. ¿Qué hizo con ese viñedo? Lo cercó y cavó un lagar. Cavó un lagar. Y entra entonces el primer punto de hoy, y es el propósito de Dios, su cosecha, el buen trabajo de los labradores y la fidelidad del propietario del viñedo. ¿Sí? El buen trabajo de los labradores y la fidelidad al propietario del viñedo. ¿De quién es la fidelidad? De los que están labrando el viñedo. ¿Sí? En definitiva, ya vimos que Dios es el propietario, que el viñedo es Israel. ¿Y alguien conoce qué es un lagar? ¿O sabe qué es un lagar? De pronto, por ahí por casualidad, ¿alguien sabe qué es un lagar? ¿O tiene idea de qué es un lagar? Muy bien, hermano. Es interesantísimo. Listo, en el concepto y el significado que nos da nuestro hermano, dice el lugar en donde preparan el vino, el jugo de uva. Pues mírenlo, aquí está. Ese es un lagar en donde en una parte son dos posetas. En la primera poseta echan y vierten las uvas. Allí van los siervos y empiezan a pisarlas, ¿cierto? Y se empieza a separar el famoso mosto del jugo de uva. Y el jugo de uva cae en otra posetica, como lo podemos ver aquí en la imagen. ¿Listo? Más digerible viéndolo, ¿no? Ahora, el lagar o jariz es el recipiente donde se pisa o se prensa la uva. Es en donde se pisa o se prensa la uva para obtener el mosto, que es la pasta de la uva, y también la extracción, que es el jugo de uva. Por lo general, en estos lagares había un tipo o un lugar en donde después de que se extraía el jugo de uva, se depositaba allí el jugo de uva para que fermentara o para que quedara allí almacenado el vino. Muy interesante ver esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el concepto que hace un momento Armando nos daba, de que es una historia de la vida práctica, pues sí se dan cuenta que en ese entonces la vida práctica de ellos era esto. Y el Señor utiliza eso para explicar el mensaje espiritual que quiere que la gente entienda de una forma muy digerible para ellos, ¿no? Para nosotros hoy en día no tanto, porque si uno habla de vino, uno va al supermercado y mira el precio y se lleva el vino. No fue más. El vino cariñoso, el vino de Sansón que uno ve en diciembre para las novenas. ¿Sí? Pero veamos que hoy sí es bien importante mirar el contexto en el que el Señor les estaba hablando, y según la actividad económica que ellos estaban desarrollando, no les iba a quedar difícil de digerir el mensaje. Eso es muy interesante. ¿Listo? Muy bien. Ahora, miren lo que el Señor quería que pasara con ese lagar. El Señor quería que el fruto que Israel producía debió haberlo producido ¿para quién? Para Dios. Ese es el enfoque que el Señor quiere que ellos vean, que lo que se está produciendo allí no es ni siquiera para ellos, sino es para Dios. Y vamos a ver cuál es el corazón de los labradores, quién son los labradores, quién son los siervos, quién es el hijo, pero ya sabemos que el dueño del viñedo es Dios, que el viñedo es Israel.
Y estamos hablando de Israel como su pueblo. Y vamos a mirar más adelante que ahí entramos nosotros, los gentiles también, que es algo muy interesante. Ahora, listo. ¿Qué hace el Señor? Construye el lagar. Y aparte de construir el lagar, también construye una torre de vigilancia. ¿Cierto? Luego, arrenda el viñedo ¿a quiénes? ¿A quién se lo arrenda? A los labradores. Y bueno, labrador en griego, me perdonarán mi pronunciación de griego, es georgos. Georgos. Georgos es labrador en griego. La definición de eso es muy interesante. Obrero, peón, es un labrador, un agricultor, un obrero, un peón. Y nosotros entendemos muy bien el tema de obrero y de peón, porque en nuestro querido Boyacá hay hartos obreros y hartos peones, ¿cierto? Y muchos labradores. Ahora, miren que de este mensaje hay algo bien especial, y es que si nos damos cuenta que a veces el dueño de un local, de una propiedad, deja a alguien administrándola, y si nos damos cuenta que a veces el que la administra se cree más que el dueño, se cree más que el dueño del local, del lugar, de la propiedad, y a veces la atesora para sí, ¿sí? Sin ni siquiera el dueño de la propiedad tomarse algunas atribuciones que sí se toman este tipo de personas. Y es muy interesante eso, porque es algo de lo que va a pasar acá, y vamos a ver acá con lo que está pasando con estos labradores. ¿Listo? ¿Y qué hizo? Se los arrendó y se fue. ¿Vale? Eso fue lo que hizo. Versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, cuando se acerca el tiempo de la cosecha, pasa algo. Justo o injusto que el dueño del viñedo diga, necesito que me den mi parte. ¿Es justo o es injusto? Justo, ¿cierto? El Señor en justicia envía a siervos para que le den lo que le corresponde a él. No es más. Y miren lo que pasa. Versículo 34, parte B. Mandó a sus siervos. Los siervos que están allí son los profetas. Los siervos son los profetas. Ok, entonces vamos mirando cada personaje. El dueño del viñedo, Dios. El viñedo, Israel. ¿Cierto? Los labradores, ¿saben quiénes son los labradores? ¿Quiénes se imaginan que son los labradores? Los sacerdotes y los escribas. O los mismos que estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Sí, esos mismos son los labradores. ¿Dueños del viñedo los labradores? No. ¿Dueños de la iglesia quienes están al frente de la iglesia? No. La iglesia es de Dios. No es de nadie de los que se paran acá o nos paramos acá. La iglesia es del Señor. Y eso es muy, pero muy importante. Porque si el que está aquí falla, ¿fue culpa de Dios? No. Fue culpa del que está aquí, no de Dios. Y el Señor en su justicia le va a pedir cuentas al que está aquí. Pero la iglesia es de Él. Y esta parte es muy importante porque en ocasiones las personas que nos paramos aquí somos vulnerables o somos súper espirituales. Para los que se han parado acá dirían, somos más vulnerables a veces que los que están sentados. ¿Sí? Y si alguien que está aquí falla, entonces ¿no volvemos a ver a Cristo? No, porque no tuvo la culpa Dios de eso. Fue la culpa del pecado que se paró acá, de la persona que se paró acá. Y eso es muy importante, porque vamos a mirar al final y a la larga el epicentro de la parábola de hoy es Jesús. Y nos vamos a dar cuenta del por qué. Listo, muy bien.
Entonces, ya sabemos que los labradores son los principales sacerdotes y escribas y que los profetas son los siervos. Ahora, mandó a sus siervos, a los labradores, o sea, a los profetas, ¿a quién? A que fueran de los principales sacerdotes y escribas, para recibir de estos lo que le correspondía. ¿Quién? Dios. Y entonces vamos a mirar, ¿y cuál entonces es el fruto, ese fruto del que se está hablando? ¿Vino? Pues no. Lo que Dios quiere que los labradores le den a Él son frutos de comunión, frutos de santidad y de amor. Eso es lo que el Señor anhela, que sus labradores le entreguen a Él, que vea uno a las personas que tienen comunión, que vea uno a las personas que tienen una brecha diferencial grande, a veces en estrato, pero que tienen algo en común y que los une con gran amor, que es Cristo. Y eso es muy importante. Para esto vamos a pasar al punto número 2, que dice: los deseos egoístas llevan a la muerte. Los deseos egoístas llevan a la muerte. Versículo 35. Los labradores agarraron a los siervos, ¿se acuerda quiénes son los siervos, no? A los profetas. Los golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. ¿Sí nos damos cuenta lo que les está pasando a los profetas? Los están golpeando, matando y apedreando. Ok, seguimos. Después les mandó a otros siervos en mayor número que la primera vez. ¿Y qué hicieron? Los mataron también. Ok, o sea, a manera de ilustración veamos algunos profetas mayores, que son mayores no porque sean más grandes, sino porque el libro es más grande. ¿Sí? No es por otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, Isaías. ¿Qué pasó con Isaías? Su nombre, Jehová es salvación. De acuerdo a la tradición judía, murió aserrado y partido en dos durante el reinado de Manasés. Su ministerio duró 40 años. Ok, bueno, pero Isaías, ¿hay algún otro? Solamente traje 2 porque si nos ponemos a mirarlos a todos, se nos va aquí toda la tarde. Pero miremos a otro, a Jeremías. Jeremías, otro de los profetas, y su nombre significa Jehová levanta. Jehová levanta. Según la tradición fue apedreado o aserrado también por los judíos. Y si nos ponemos a mirar a los discípulos, ninguno murió así que digamos uno, uy, no, sí se murió bien. Crucificados, apedreados. Por ejemplo, Pablo, ¿alguien sabe cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Sí? Y no es muy diferente a lo que les pasó a estos siervos que fueron enviados por el dueño para pedir de los frutos a los labradores. A la larga vamos a mirar ahora qué pasó por último, versículo 37. Por último les mandó a su propio hijo. ¿Quién es el hijo? Jesús. Pensando, a mi hijo sí lo respetarán. A mi hijo sí lo respetarán. Versículo 38. Pero los labradores vieron al hijo y se dijeron unos a otros: este es el heredero, este es el heredero. ¿Se acuerdan que la porción que leyó Armando era el cuestionamiento de la autoridad de Jesús? Y que ellos le preguntaban, venga, ¿y usted con qué autoridad hace lo que hace? Miren lo que ellos están diciendo aquí ahora. Se dijeron unos a otros, este es el heredero. ¿Sí se dan cuenta que se están ellos mismos contradiciendo? Están reconociendo la autoridad que estaban cuestionando antes, ellos mismos. Pero lo estaban reconociendo quizá de una manera privada o a escondidas, porque de una manera pública no lo hacían.
lo negaban en público su autoridad, pero en privado ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Y quizá una de las razones por las cuales ellos lo hacían era que ellos podían ver que Jesús los confrontaba, y que su autoridad provenía de Dios Padre, y no querían reconocer la veracidad de las palabras de Cristo. Eso era lo que pasaba con los sacerdotes y los principales. Matémoslo para quedarnos con su herencia. Matémoslo para quedarnos con su herencia. O sea que sí nos estamos dando cuenta del complot, porque no hay otra palabra para poderlo definir, de cómo iba a morir Jesús y por quiénes, cómo fue la planeación para poderlo matar. De los mismos que hablaban del Mesías, fueron los que terminaron haciendo un complot para matar al Mesías. Y eso es muy triste. Pero ahora soportémoslo con la Escritura para que no quede siendo una palabra vana ni vaga. Juan 11:45 dice lo siguiente, del 45 al 48. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús les había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, y escuchen muy bien lo que sigue, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La pregunta es si era su lugar santo y su nación, o era de Dios. De Dios. Si nos damos cuenta que a la larga sí se querían quedar con la herencia del hijo del dueño del viñedo. ¿Y cuál es el mensaje que Dios quería, Dios nos está mostrando en las palabras de Jesús a través de la parábola? Versículo 39. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Mis hermanos, ¿no fue lo que pasó con Cristo? ¿No fue lo que celebramos en la Semana Santa? La crucifixión, la muerte de Jesús, sacándolo, echándolo afuera y poniéndolo al lado de un criminal para ver a quién soltaban, y no terminaron soltando a Barrabás para crucificar a Jesús. Esto lo que hace es soportarnos y entrelazar la Escritura y darle el soporte y el sustento necesario para decir: el Señor y su Escritura no tiene falla. No tiene falla. Una explicación rápida, y vamos a mirar más adelante cómo se soporta, es que en la línea del tiempo, diferentes escritores en diferentes épocas, con diferentes tiempos y diferentes lugares, escribían un mismo mensaje. Y a la realidad hoy, teniendo la tecnología que tenemos el día de hoy, en donde el mensaje sale así y llega así, y a veces uno no entiende lo que le mandaron a uno, o la intención que me quisieron dar con el mensaje. Es como si jugásemos teléfono acá y vamos a dar cuenta que se rompe en algún lado y estamos en el mismo sitio, en el mismo lenguaje, con las mismas personas, y aún así el mensaje se difumina. ¿No les parece que es muy interesante que diferentes personas en diferente tiempo, en diferentes sitios, escriben lo mismo y es íntegro? La razón de esto es porque es inspirada por uno solo, por Dios. Muy bien. Y pasemos al punto número 3. La justicia fiel de Dios. La justicia fiel de Dios. Versículo 40. Ahora bien, cuando venga el dueño, que el dueño es Dios, ¿qué hará con estos labradores? ¿Qué hará con quiénes son los labradores? Los sacerdotes y los principales.
Listo, versículo 41. Hará que esos malvados tengan un fin miserable. Hará que esos malvados tengan un fin miserable. Respondiendo ellos, su respuesta les condena. La misma respuesta les condena. Y aparte de eso, dice, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha, dando a entender que se le dará a otros que sí produzcan frutos de él. De otras palabras dichas, una iglesia compuesta por judíos y gentiles que produzcan frutos para él. ¿Cómo verlo esto en la escritura? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. ¿Sí nos damos cuenta que nos está hablando a nosotros los gentiles? Nosotros no éramos pueblo. Ustedes que ni siquiera antes eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Somos pueblos de Dios, ahora, hoy. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Grande la misericordia de Dios, ¿no? Que hoy nosotros disfrutamos de su misericordia y que somos iglesia. La pregunta para nosotros, ¿estamos preparándole frutos a Dios? Es algo que nos podemos cuestionar cada uno de nosotros. Ahora, punto número 4, y con esto vamos a ir cerrando. Punto número 4. Jesucristo basta. Sin Él hay derrumbe. Nosotros, hermanos, sí nos hemos dado cuenta que hay una canción muy bonita que dice, Jesucristo basta, y que la cantamos con alma, vida y sombrero. La pregunta, hermanos, es, ¿Jesucristo sí basta para nosotros? Porque la ilustración es muy interesante y de verdad que es muy enriquecedora. Podemos mirar acá, ¿sí? Esto es un arco más o menos, un arco con los que se hacían las estructuras. Miremos que el arco está acá, sin esta piedra. A causa de tener la ausencia esta piedra, toca colocar 2 parales acá. Y aún así esto está tembleque. Es muy interesante y es de verdad que es muy hermoso. Ahora, la piedra clave, esta. Esta es la piedra clave. O sea, sin esta piedra, esto se va para el piso. No hay de otra. Sin esta piedra, esto se va para el piso. Mírenla, aquí está, en la vida real. ¿Sí la ven rojita? Los que alcanzan a verla. Esa es la clave de esto. Ahora, ¿por qué el punto dice Jesucristo basta, sin Él hay derrumbe? Bueno, pues imagínate tú que estás parado aquí, tú, cada uno aquí, y que esta piedrita no está aquí. ¿Qué te pasa a ti? Se te va todo encima. Y dirían los niños, me espicharon. Sin Jesucristo, si nos damos cuenta que hay derrumbe, si no está esta piedra acá, hay derrumbe. ¿Qué es lo importante de todo este arco? ¿Cada una de estas piedritas o esta? Que es la piedra principal. La piedra principal. Ahora vamos a mirarlo en la escritura para poder digerirlo un poquito mejor. Versículo 42. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor. Entonces esta ya tiene nombre. No es la piedra cualquiera. Tiene un nombre esa piedra. ¿Cómo se llama? La piedra angular. ¿Que han desechado quiénes? Los constructores.
la humanidad. Vamos a mirar qué pasa. ¿Y no nos deja maravillados? Por eso les digo que el reino de Dios, por eso es una parábola del reino, se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra, ¿cómo va a quedar? Según la Biblia. Pues despedazado. Ese espichado que dijo el niño es la verdad, va a quedar despedazado. Y si ella cae sobre alguien, ¿qué pasará con ese alguien? Lo hará polvo. Pesada la piedra, ¿no? Pesadísima. ¿Valiosa o no valiosa? Valiosísima y pesadísima. Ok, Angie, pero solamente entonces dice eso ahí. No. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y es aquí entonces, hermanos, en donde entra la importancia de esta piedrita. ¿Yo puedo reemplazar esa piedra en mi vida? No. Y si yo la reemplazo, ¿qué va a pasar con lo demás? Se me viene encima con todo y reemplazo. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto. Mírenlo, ya está puesto, es que ya está puesto. Cristo ya está ahí puesto. ¿Y quién lo puso ahí? Dios. Efesios 2:20. Y aquí es entonces en donde recae, ¿se acuerdan que yo hace un ratico decía que el que se para aquí? Pues aquí es donde recae ese comentario. Efesios 2:20 dice, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok, o sea que a la realidad nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque para los apóstoles la piedra principal, la piedra del ángulo era Jesús. Por eso es que nosotros miramos el mismo enfoque que el de los apóstoles y el de los profetas. ¿Quién? Jesús. Y el broche para cerrar también lo que estamos mirando acá, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 en adelante. ¿Cómo es esa piedra? Miremos cómo es esa piedra. Primera de Pedro 2, versículo del 4 en adelante. Cristo es la piedra viva. Cristo es la piedra viva. ¿Cómo así que piedra viva? Si una piedra no está viva, una piedra es un ser inerte. Pues Cristo es la piedra viva. Rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Es indispensable y su valor es incalculable. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. ¿Queremos ser piedras vivas? Pues acerquémonos a la piedra que es viva, que es Cristo. Y si hemos de ser piedras vivas, es por Cristo. Continúo con la parte del versículo 5 de 1 de Pedro 2. Con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Si nos damos cuenta cómo es el sacerdocio santo, ¿no? Nosotros siendo piedras vivas por la piedra principal que es la del ángulo, que es Jesús, que es la piedra viva. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado.
Ok, o sea que otra vez me paro aquí. Si yo confío en esta piedra, aparte de que no se me va a venir nada de eso encima, no voy a ser defraudado. ¿Sí se dan cuenta del valor invaluable de la piedra? Y también, o sea que ahí no termina la función de la piedra. La piedra no solamente está viva y es para que algunos, los que creen en él, nunca sean defraudados, sino que también esa piedra tiene otra función. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. ¿Pero a quién hace caer? Pues al que no confía en la piedra viva. No es por otra cosa. No es que la piedra deja de perder su valor por ser estorbo o hace caer a alguien. No es culpa de la piedra. O sea, no es culpa de Cristo. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Miremos lo que dice Isaías 8:15. Y con esto empezamos a cerrar para llegar al último punto. Isaías 8:15. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tendrán trampas y en ellas quedarán atrapados. Volvamos otra vez a nuestra parábola en el versículo 45, que es el final. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta que le hablaban a ellos. Y miren que apenas se dieron cuenta ellos que les estaba hablando a ellos, ¿cuál fue la actitud de ellos? ¿Arrepentirse o airarse? Se airaron. Si nos damos cuenta que la Escritura nos dice que airaos pero no pequéis. Se airaron y terminaron pecando de una forma grande. ¿Cómo? Pues sacando al hijo del dueño del viñedo y matándolo también para quedarse con su herencia. Versículo 46. Y buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Punto número 5. ¿Es Jesucristo la piedra angular de tu vida? ¿Es Jesucristo la piedra angular de tu vida? Y si no es así, hay esperanza todavía para tu vida. La piedra angular, para que tu vida sea soportada sobre la base firme, que es ¿quién? Cristo. Y pilas, porque la forma y la base en la cual debe ser soportada mi vida es Cristo. No debemos confundirnos. Es muy fácil a veces uno confundirse con lo que en la Escritura dice que Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la gente dice, es Pedro. ¿Pero es Pedro o es Cristo? Porque sabemos que Pedro tenía a quién en su corazón y quién era su Señor. Cristo. ¿Se acuerdan que teníamos que edificarnos en lo que hablaban los apóstoles y los profetas? ¿Y de qué hablaba Pedro? De Cristo. Él no hablaba de él. Eso es muy interesante. Así que la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿Jesucristo es la piedra angular de mi vida? ¿Jesucristo es ese soporte de ese arco en donde yo estoy parado debajo? Y una de dos, o yo estoy seguro y tranquilo de que esa piedra tiene que moverse cualquier otra, menos esa, para que yo no sea destruido, pero para que yo no sea avergonzado, pero para que yo tenga la confianza en la piedra que está viva. O sea que a la larga, esa piedra que está viva, de esa piedra viva, depende mi vida. De esa piedra allí es donde depende mi salvación. Y nuestra salvación está únicamente depositada en Cristo Jesús. Para cerrar, entonces recordamos los puntos del día de hoy. Punto número 1.
el propósito de Dios, su cosecha, el buen trabajo de los labradores y la fidelidad al propietario del viñedo. Entonces, esta parte de que está aquí abajito es para nosotros el día de hoy. El buen trabajo, cómo trabajamos nosotros siendo labradores, cómo somos nosotros fieles al dueño del viñedo. Punto número 2. Los deseos egoístas llevan a la muerte. ¿Sí o no? Lo dijo la parábola. Los deseos egoístas de los principales sacerdotes y escribas terminaron en la muerte ¿de quién? De Jesús. ¿Y también de quién? De ellos. Punto número 3. La justicia fiel de Dios. ¿Por qué decimos que de ellos? Porque el Señor dijo que los iba a destruir, ¿o no? Lo dice la parábola. Punto número 4. Jesucristo basta y sin Él hay derrumbe. O si no, nada más póngase cada uno de nosotros a pensar, no sé si alguno se ha separado del Señor en algún momento, y si se ha separado en algún momento del Señor, cuéntenme cómo les ha ido. Porque yo lo que les puedo decir es que cuando yo me separé del Señor, derrumbe por todo lado. No hay de otra. Punto número 5. ¿Es Jesucristo la piedra angular de tu vida? ¿Es Jesucristo la piedra angular de tu vida? Oremos. Padre amado, gracias Señor, gracias Dios mío por enviar esa piedra preciosa, invaluable, incalculable, perfecta, para sustentar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reconocer la importancia de esta piedra para nuestras vidas, que podamos depositar nuestra fe en Cristo. Que podamos, Señor, ser fieles y buenos labradores de tu viña. Señor, te pedimos también perdón porque sabemos que en algún momento nos hemos apartado de ti y que en definitiva solamente han habido derrumbes cuando no te hemos tenido en nuestras vidas. Pero te ruego, Padre Santo, que nos ayudes a enfocarnos en ti, que nos ayudes a entender que Jesucristo basta y que no necesitamos algún suplemento o algún complemento o algo que pueda reemplazar a esa piedra angular. Señor, que podamos entender que Jesucristo no es un bloque como el Jenga que uno lo puede reemplazar por cualquier otro, sino que Jesucristo es la única piedra de la cual tú te has complacido. Es el único Hijo amado del cual tú tuviste complacencia y por eso se abrieron los cielos y se huyó cuando fue bautizado. Gracias, Padre Santo, por esto y oramos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén.